Listo. Listo. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Es un gusto poderlo saludar, maestro Brian, Bere, espero se encuentren muy bien. Ahorita, vamos a conocer un poquito más a la psicóloga Bere que nos acompaña el día de hoy, que nos va a estar, aportando ideas desde su experiencia en este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. El tema del día de hoy es: el autismo no llega solo, una mirada sistémica al entorno familiar. Yo creo que el tema del autismo es actualmente uno de los temas más solicitados o más interesantes que muchas de las personas, las familias quieren conocer, ya que es muy común actualmente que sea un trastorno neurológico el que se enfrente, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan llegar a enfrentarlo, y es importante cómo aprender a abordarlo, cómo aprender a manejarlo, cómo aprender hasta aceptarlo para poder darle una atención adecuada a nuestros hijos cuando presentan este trastorno que es muy común en la actualidad. El día de hoy pues contamos aquí con la presencia de nuestra acompañante invitada, la psicóloga Judith Berenice. Me gustaría que te presentaras, Bere, por favor, Ujú. para que la gente te conozca y podamos tener un contexto más amplio, por Muy favor. bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Berenice Ayala. Me gusta que me digan Bere. Soy psicóloga y estudié también la maestría en terapia familiar sistémica relacional. Tengo 23 años de experiencia trabajando con niños en una guardería, en el CAI, Centro de Atención Infantil, y también pues en consultoría privada. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Bere, muchísimas gracias. Yo creo que es un placer tenerte el día de aquí con nosotros. Una gran psicóloga, una gran amiga. Entonces, pues sí, te agradezco muchísimo, Bere, que nos Gracias, puedas Rubén y acompañar el día de Pablo. hoy en este tema tan importante. Maestro, por favor, si puedes ayudarnos también con una presentación para dar contexto antes de comenzar a adentrarnos en el tema. Sí, claro, profe. Bueno, antes que nada agradecer aquí a nuestra invitada por haber aceptado y por estar aquí hoy con nosotros, recordando pues que estas conversaciones, porque es una conversación, sí, le decimos a nuestros invitados siempre que no es, digamos, algo tan formal o donde haya un diálogo establecido, ¿no? Es una conversación en base pues a nuestras vivencias, a lo que hemos vivido, quizá la mucha o poca experiencia que tengamos dentro de los temas. Bueno, pues esta dinámica de las conversaciones es para eso, ¿no? Para ver esas vivencias, esos distintos tipos de experiencias que hemos tenido. Y claro que cuando se tiene un invitado, pues es muy bueno contar con una opinión profesional de quien vive al día con esto, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues mi Gracias. nombre es Pablo Brian Espinosa Hernández, yo soy licenciado en pedagogía, tengo una maestría en educación. Actualmente, junto con profe Rubén, pues cursamos el doctorado en neuroeducación y pues aparte por ahí una maestría también en administración estratégica. Y este tema, la semana pasada abordamos una conversación sobre las emociones y ahí surgió el tema del autismo, ¿no? Y nos llamó mucho la atención y qué bueno que hoy pues se puede dar esta conversación y luego por ahí tenemos algunas preguntas que intentaremos dar respuesta. Muchas Ujú. gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues le agradecemos, maestro, también que esté presente aquí en esta conversación, como usted lo menciona. El objetivo de esta conversación no es más que compartir nuestras experiencias, vivencias, para enriquecer un poquito la idea que tengamos sobre el autismo, y sobre, incluso hasta aclarar algunos mitos que puedan existir sobre él. Pues mi nombre es Rubén Solorio Pimentel. Yo soy licenciado en arquitectura. Tengo una maestría en educación. De hecho, como menciona el maestro Brian, la estudiamos juntos. Actualmente estamos estudiando un doctorado en neuroeducación cognitiva y también soy estudiante de psicología. Me gusta mucho el área de la psicología y por ahí tomé la decisión de también de tomar una licenciatura para complementar un poquito los estudios. Vamos a adentrarnos un poquito en el tema. Yo creo que para comenzar sería importante que abordáramos lo que es la definición del autismo, desde una perspectiva a lo mejor, pues de experiencia que tengamos. ¿Qué es el autismo? Me gustaría comenzar contigo, Bere. ¿Qué opinas? ¿Qué Ujú. nos puedes decir sobre qué es el autismo?
El autismo es un trastorno y no podemos decir que se pueda diagnosticar a temprana edad, más o menos como a los 2 años. Es un trastorno del espectro autista, así se denomina, de acuerdo al DSM-5. Y se divide en 3 niveles o 3 etapas, de acuerdo al grado de afectación en el niño, ¿verdad? Ese sería. Y es un poquito estar ausente de la realidad. Lo vamos a nombrar de esa manera para que lo entendamos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Bere. Adelante, maestro. Usted, para usted, ¿qué es el autismo? En su vida profesional, yo pienso que se ha enfrentado con este trastorno con sus alumnos. ¿Qué es el autismo? Sí, bueno, como se comenta, es un trastorno del neurodesarrollo que tiende a afectar las habilidades, yo lo he visto así, de comunicación y de interacción, y de interacción social. Partiendo de esta definición, me llama mucho la atención cómo ha ido evolucionando el concepto, ¿sí? Ahora ya tenemos esta definición, pero que aún, digamos, no es muy concreta en algún sentido. Bueno, ya lo hablaremos después, porque quizá no hay causas establecidas, ¿no? Entonces, quizá este tema todavía se está trabajando por ahí en la comunidad científica, pero leíamos unos documentos en días anteriores donde precisamente se daba la evolución del concepto, ¿no? Y cuando se empezaba a estudiar, antes de 1943, que se da el término, ¿no?, ya de autismo como tal, pues se llegó a decir que incluso era un tipo de locura, ¿no?, de esquizofrenia infantil, al no tener como tal quizá un referente, porque lo que vemos en la realidad es que los niños o las personas que tienen este trastorno, pues no tienen un desarrollo, podemos decirle, normal, si es aceptado el término, ¿no? Hay por ahí pues algo que no está bien, ¿sí? Podemos ver algo que no está bien, y hoy en día lo que tenemos hasta ahorita es que es un trastorno, ¿sí?, del neurodesarrollo, precisamente donde se ve incluido, pues, el funcionamiento del cerebro, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro. Sí, eso que menciona es muy importante. Yo creo que uno de los aspectos más complicados del autismo en el aspecto familiar es cuando la misma familia se pregunta por qué se da esta situación. Y al no encontrar una respuesta directa o específica, pues allí entran esas dudas. También podemos abordar el concepto del autismo desde una perspectiva de la neurociencia. La neurociencia o la neuroeducación no es algo o no es una rama que venga a suplir todas estas ideas que tenemos sobre la educación. Al contrario, es una ciencia que su principal enfoque es proporcionarnos herramientas para saber cómo funciona el cerebro y de esta manera aplicarlo a la educación. Desde la neurociencia, el autismo se relaciona con diferentes partes de la estructura cerebral. Se relaciona comúnmente con la corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones ejecutivas del cuerpo. Se relaciona también con la amígdala, que esta es la que se encarga del procesamiento de emociones. Y también se relaciona con el cerebelo, que este es el que procesa los sentimientos o lo sensorial y lo motor. Y también se ha determinado a través de los estudios neurocientíficos que cuando se presenta el trastorno del espectro autista puede existir una hiperconectividad o hipoconectividad. Esto significa que estas zonas del cerebro tienen más conexiones o más neurotransmisores de los que normalmente se deberían tener o menos transmisores de los que normalmente se deberían tener. De esta manera es que se ve reflejado el trastorno y cómo afecta tanto a nivel emocional, tanto a nivel motor, tanto a nivel cognitivo, y se puede ir viendo en la persona que tiene ese trastorno. Hay diferentes podemos decir, síntomas o cosas que podíamos determinar en un infante para determinar o para ir viendo si puede tener este trastorno. Como lo mencionabas, Bere, en muchas ocasiones no se puede identificar a tempranas edades, ¿verdad?
Me gustaría entrar en un punto muy importante, que es justamente el que menciona maestro, que no se ha podido definir de manera precisa, que es las causas del autismo. Eh, yo creo que es difícil determinar una causa específica. Los estudios han revelado, creo que se ha revelado mucha información al respecto. Sin embargo, no se tiene una causa específica que nos diga el autismo se genera por tal razón. Aquí me gustaría preguntarte y platicar contigo, Bere, desde tu perspectiva, tú que tienes tantos años trabajando con niños, Ujú, ¿qué causas son las que se han podido determinar para que este caso o este trastorno del neurodesarrollo se pueda dar? ujú. He estado leyendo sobre algunos mitos, ¿verdad? Que dicen que no es cierto que un niño autista nace en una familia disfuncional, pero en la mayoría de los casos que yo he estado revisando, hasta esa sería mi hipótesis, ¿verdad? Que viene de una familia disfuncional, con problemas de pareja, de niños que tal vez no fueron deseados o que nacieron en un momento cuando los papás no estaban listos aún para ser padres. Entonces, son situaciones que yo he observado. Científicamente, pues no es comprobable, tendríamos que hacer alguna investigación sobre el tema, pero la mayoría de los rasgos y de las familias que yo he atendido con esta situación vienen así, de familias disfuncionales, de problemas de pareja y de hijos que no eran deseados en ese momento. Entonces, no sé, esa es mi hipótesis, ¿verdad? Tendría que revisar. Y científicamente, pues tal vez haga falta alguna conexión o sinapsis entre las neuronas, no sé qué pase, a lo mejor desde el vientre o desde la concepción, ¿verdad? Son mis teorías que tengo. Muy bien, muchas gracias, Bere. Sí, efectivamente, pues obviamente no tenemos una causa específica. Y yo creo que la experiencia es la que nos puede dar mucha información al respecto. Y tú que tienes tanta experiencia o tantos años trabajando con niños con este trastorno, puedes encontrar un patrón y justamente es el que nos mencionas. Yo creo que no es coincidencia que se encuentre un patrón como este. El hecho de que sea una familia disfuncional, que venga con problemas, que incluso pueden ser problemas previos al nacimiento, yo creo que no es una coincidencia que lo puedas observar de manera tan repetitiva en estos casos, ¿verdad? Maestro Brian, ¿usted qué nos puede platicar al respecto de las causas por las que se puede dar el autismo? ¿Qué ha investigado? ¿Qué ha enfrentado en su experiencia como docente? Sí, profe, bueno, cuando revisamos estos temas sí me parece muy interesante, porque es algo que como estamos revisando se está dando cada vez más a lo que estamos viendo, ¿no? Vemos las estadísticas, leía un artículo en la semana pasada precisamente sobre que se están viendo más casos en Estados Unidos, ¿no? Y yo pienso que en México también, ¿no? Lo hemos observado. Bueno, hablo desde mi experiencia, yo laboro en una primaria y bueno, pues podemos ver casos cada vez más niños, ¿no? Que se incluyen ahí en las escuelas. Hablaremos del tema de la inclusión seguramente también, ¿no? Pero bueno, vemos más casos y es muy interesante cómo precisamente, como lo estamos comentando, no hay una causa establecida. En los documentos que he revisado también se dice o se dan digamos, varias posibles causas, ¿no? Y una de ellas es la genética, ¿no? Y nos hablaban de que hay mucha probabilidad de que si en una familia un niño tiene autismo, probablemente el hermano también lo tenga, pero no está 100% que sea una ley, ¿no? Pero esa puede ser es una hipótesis. También nos hablaban, pues, de los cuidados que debe tener la madre durante el embarazo. Nos hablaban también de la exposición al plomo, ¿no? De la mamá embarazada, que eso tiende a afectar. Pero es importante recalcar que no solo el autismo, ¿eh? Revisábamos otros trastornos, por ejemplo, el TDAH, ¿no? Que ninguno, eso me impresiona mucho y me genera muchas dudas, muchas preguntas realmente, ¿no? Ninguno hay una causa que me digan es por esto. Entonces es fascinante cómo, si nos ponemos a reflexionar, bueno, el estudio del cerebro y de estos temas, pues apenas va comenzando, ¿sí? Y lo importante, pienso yo, nosotros como profesionales, es
reflexionar sobre ello. Quizá no llegaremos a conclusiones, obviamente tendríamos, como lo mencionan, que hacer una investigación, pero lo importante es reflexionar, ¿sí? Y darnos cuenta de que ahí está, ¿no? Y de que ahí está, de que tenemos esta problemática, y quizá quienes estamos en las aulas o simplemente quienes tenemos contacto con este tipo de personas, pues saber cómo, cómo comunicarnos con ellas, ¿no? Cómo ser quizá un apoyo y no ser tanto una barrera. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Sí, yo creo que toca puntos muy interesantes. Uno de los posibles causas del autismo, pues eso es la genética. Y los estudios han revelado que no existe como tal un gen del autismo. No se da nomás por un tipo de gen, sino que pueden ser múltiples genes los que pueden provocarlo. Sin embargo, no se ha determinado exactamente la causa específica. Aquí me surge una duda en base a lo que mencionan, y es cómo a través del tiempo y en la actualidad se han incrementado mucho los casos de autismo. Y mi duda es si realmente actualmente se estarán incrementando los casos, o tal vez en un pasado no era un trastorno que se tomara tanto en cuenta y se daba por hecho que a lo mejor había una dificultad de aprendizaje o algún otro tipo de situación, pero no se determinaba que a lo mejor existía un trastorno del espectro autista. Y este incremento que se ha venido viendo, no tanto sea porque a lo mejor están incrementando los casos de autismo, sino que ya se les está dando más observación, más interés, más importancia como tal a este trastorno, se está investigando más a fondo, se le está dando más énfasis, y de esta manera pues se ven esa alza en los casos, ¿verdad? Adelante, maestro, si quiere aportar algo, por favor. Sí, profe. Bueno, yo pienso que desde siempre ha existido, ¿no? Desde siempre han existido algunos temas, algunas problemáticas. Lo que pienso yo desde mi perspectiva personal, hablábamos de la inclusión, ¿no? En los últimos años se ha venido manejando mucho el tema de la inclusión en el ámbito educativo. Ya hablaremos si realmente es una inclusión que genera buenos resultados o no. Quizá ese ya será otro tema, ¿no? Pero se maneja mucho la inclusión y bueno, mi hipótesis también es que quizá en años anteriores los padres de niños que tenían este trastorno, bueno, quizá los llevaban a escuelas especiales como los CAM, ¿no? O simplemente pues no estudiaban. Bueno, yo no recuerdo en mi vida académica realmente tener un compañero con el trastorno, ¿eh? Pero sí en la actualidad, yo desde mi profesión estoy viendo que cada vez hay más niños ya incluidos en el sistema público. Entonces, me pareció muy interesante esto que comenta Bere, ¿no? Sobre este patrón de las familias disfuncionales. Y yo pienso que sí tiene algo que ver, ¿no? Porque volteamos a ver nuestra sociedad actual y ¿qué podemos observar? Bueno, observamos papás cada vez más jóvenes, ¿sí? Que Ujú. carecen de experiencia, obviamente, ¿no? Que quizá no tienen una estabilidad ni económica, ni emocional, ni social, ni nada, ¿no? Entonces, quizá ese punto me parece muy importante y da para analizarlo, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, claro que sí, profe. La verdad es que sí. Ya mencionando eso, profe, fíjese que yo también me puse a pensar que durante mis años de estudiante en la primaria, secundaria, tampoco recuerdo haber tenido un compañero al que dijeran, ¿sabes qué? Pues él tiene autismo, que se reconociera. Sin embargo, sí recuerdo de casos de compañeros que tenían a lo mejor cierta dificultad de aprendizaje, que hasta los mismos maestros en ocasiones recomendaban que se les llevara a una escuela de educación especial, y que posiblemente podían tener algún trastorno de neurodesarrollo de este tipo. Nada más que no se tenían las herramientas ni las ideologías necesarias para poder comprenderlo y para poder, pues, como tal, ¿verdad? Etiquetar a una persona con este trastorno. Porque en su momento, pues, ni siquiera para nosotros existía el concepto del trastorno del espectro autista. Obviamente, para poder identificar
el trastorno del espectro autista existen metodologías y sobre todo existen diagnósticos especializados, donde un neurólogo pediatra es importante que vea pues al paciente, ¿verdad? Determine mediante diferentes aplicaciones médicas si este paciente tiene el trastorno del espectro autista. Pero obviamente pueden existir signos del autismo que pueden aparecer, a lo mejor no muy a temprana edad, pero sí pueden empezar a verse en cierta edad de los niños. Me gustaría más o menos platicar con ustedes qué signos han ustedes identificado que puedan relacionarse con este trastorno y más o menos en qué edades comienzan a aparecer, porque eso considero que es importante para tener un contexto pues general y poder identificar nosotros como docentes esos signos y poder, no somos a lo mejor quienes diagnostican esta situación, pero a lo mejor poder canalizar a las personas a donde sea necesario para que puedan tener una atención adecuada. Adelante, Bere. Ujú. En mi experiencia, he reconocido, he visto en la sala de lactantes, donde tenemos bebecitos chiquitos desde 45 días de nacidos hasta un año, en lactantes, hemos podido observar que el niño no sonríe, que el niño le cuesta trabajo expresar sus emociones, le hablamos por su nombre y no voltea, no percibe nuestra mirada. Hacemos movimientos con juguetitos y pues no los observa, no le llaman la atención. Regularmente juega con sus manitas, las observa o se queda viendo a un punto fijo. También hemos visto que llora con mucha facilidad y sin consuelo, a pesar de que lo abrazan, de que tratan de cumplirle sus necesidades, él continúa llorando sin encontrar una causa aparente. Entonces eso nos empieza a preocupar y son como banderitas rojas, ¿no? Que nos dicen algo hay aquí. Otros también no encuentran su lugar, los ponemos en portabebé, los ponemos en su camita, los abrazamos y quieren estar sentirse que algo los rodea, que algo los acompaña. Quiero compartir que una maestra de ahí de la sala me decía, ay, es que este niño no lo encuentro, no sé qué hacerle porque llora tanto. Entonces ella se inventó, hizo en una cajita que tenía, acostó al niño en una caja y alrededor le puso cobijas para que él se sintiera como protegido, porque no le gustaba como sentir así nada, el ambiente a su alrededor. Entonces le ponía cobijitas así alrededor o almohaditas también cuando la acostaban en su camita para que se sintiera como protegido. Entonces no entendimos la verdad en el trasfondo de esto, pero ella encontró esa manera de que el niño se sintiera a gusto y que pudiera descansar ratos porque si lloraba sin consuelo y no quieren comer, les cuesta mucho trabajo comer. Y esos también son puntos que nos llaman la atención y la doctora pues empieza a buscar por una forma y otra y no encontramos razón de que no quiere comer. Y cuando empiezan la lactación, sus alimentos ya, sus papillas, solamente quieren cierto tipo de papillas, de cierto color, de ciertas consistencias. Les gusta mucho como cosas que truenan, como cosas duritas sentir en su boca. Entonces me acuerdo que a un niño le dábamos galletas, aunque no está permitido, ¿verdad? Pero le dábamos galletas porque le gustaba así como esa sensación de morder. Y todo muerden, todo chupan, todo se echan a la boca, todo destruyen, las pelotas las mordía, los juguetitos también buscaba la manera de morderlos o de sentirlos en su boca. Es lo que yo he observado así en primera infancia en la salita ahí de lactantes. Muy bien, muchas gracias, Bere. Yo creo que es muy Sí. importante, todas esas señales, si bien no son un diagnóstico como tal, obviamente, pero sí son señales que nos pueden, eh, pues, hacer posible analizar que a lo mejor este bebé puede tener algún trastorno de neurodesarrollo. Maestro, adelante. Sí, bueno, hablábamos del tema de que es un espectro, ¿no? ¿Y qué podemos decir que es un espectro? Bueno, podríamos decir que no va a ser igual en todas las personas, ¿sí? Porque a veces también ese quizás sea un tema de confusión, de que luego dicen, ay, es que mi niño no tiene pues, estos síntomas, entonces no es, ¿no? Y se descarta y no se da la atención que tal vez requiere, ¿no? Entonces, al ser un espectro, quiere decir que va a variar en cada persona y ahí está otro punto que me parece muy interesante de este trastorno, ¿no? Que no va a ser igual. Entonces,
pero sí hay quizá algunas señales, como lo mencionaba Bere, por ejemplo, bueno, yo no he tenido como tal contacto con un autista bebé, pero yo lo he visto ya en nivel primaria, por ejemplo. Sí me ha tocado ver a un niño con este trastorno y una característica que me parece muy interesante es que no hay ese contacto visual, ¿no? Con las personas. Entonces, yo tuve muy de cerca al niño, ¿no? Estuvimos trabajando ahí y es como que se queda viendo como a la nada, ¿no? Como si estuviera viendo algo fijamente y tú le puedes hablar y no hay un contacto visual, no hay una interacción. Entonces, en lecturas que hemos realizado, precisamente ese debe ser un foco de atención cuando son bebés, ¿no? De que les hablas y te siguen con la mirada y si no lo hacen, bueno, quizá puede ser una señal de alarma. Otro punto importante que me parece relevante comentar es que puede haber comorbilidades y aquí es otro punto que puede hacer más complejo el proceso de diagnóstico. Bueno, en base a lo que hemos visto, ¿no? Que puede ser una cosa, puede ser otra, y hay que ir descartando precisamente. Entonces, sí es algo complejo, pero ¿qué es lo que nos dice por ahí la neurociencia, ¿no? Que entre más pronto se haga un diagnóstico, obviamente se le va a poder brindar mayor atención, se le va a poder brindar lo que requiere la persona y, y va a tener un desarrollo mejor, ¿sí? Que quizá no se hace un diagnóstico temprano, pues va a haber más complicaciones, ¿no? Sí, claro que sí. Al final de cuentas, tenemos que ser conscientes de que estas señales no garantizan que pueda tener ese trastorno. Simplemente son señales que nos brindan una información pues limitada de que podría tener este tipo de trastorno. Sin embargo, pues requiere un diagnóstico más especializado, ¿verdad? Esas señales sí nos permiten a lo mejor identificarlas para que nosotros podamos canalizar al niño o al bebé para que sea revisado de una manera más específica. Sin embargo, como lo menciona el maestro, no para todos es igual. Entonces, muchas veces puede decir, a lo mejor uno de los síntomas es que no mantiene la mirada o que no sonríen y a lo mejor la mamá dice, es que mi hijo sí lo hace, entonces no lo tiene. Sin embargo, estas señales no son universales y no aplican para todos. Entonces sí es importante considerarlas como tal, una señal de posible trastorno de neurodesarrollo, pero que sí nos sirvan para poder canalizar al niño con el especialista adecuado. Bere, adelante. Ujú. También quería comentar algunas otras cosas que hemos observado muy repetitivas y que investigando, pues son señales de alerta. Es que caminan de puntitas, retrasan su comunicación, su lenguaje aparece muy tarde, si es que aparece, y a algunos niños les cuesta mucho verbalizar, empezar a hablar. Otra cosa son sus manerismos, mueven manitas, giran llantas, giran ruedas, platos, lo que encuentran, les gusta mucho girar, ordenar, ordenan los juguetes, siempre les gusta hacer filitas como un trenecito de figuras de lo que tengan a la mano. Es muy difícil jalar su atención. La maestra trata de integrar a todos los niños y el pequeño que presenta este trastorno regularmente se aísla y él va con lo que a él le llama la atención. Aunque decimos otra vez ese juguete, pues ese es su preferido y siempre va a ser ese, ¿verdad? Cada uno tiene su juguete preferido y es al que se inclina siempre. A pesar de que las demás actividades sean muy llamativas o muy entretenidas, si para él no es de su interés, pues no. Y esos movimientos que les digo muy repetitivos, que eso ya es una alerta, una señal de que algo está sucediendo. ¿Qué otra cosa sería? El caminar de puntitas, les gusta quitarse los zapatos, les gusta mucho andar descalzos y esperan cualquier momento para escaparse. En cuanto le quitas la mirada, se van. Les gusta mucho explorar, escaparse y caminar. Son muy activos, tienen mucha energía y les cuesta trabajo dormir a veces. Tienen por tanta energía, necesitan a veces de un complemento, un medicamento para poder dormir. Son las cosas que han sido más presentes que he estado observando yo en mi centro donde trabajo.
Gracias. Muchas gracias, Bere. Pues sí, son señales yo creo que muy poderosas, que nos pueden dar un punto de referencia para si puede existir esta posibilidad de que tengan un trastorno, ¿verdad? De neurodesarrollo. Hablamos un poquito del comportamiento de las señales a temprana edad. Me gustaría hablar un poquito ahora sobre el comportamiento que tiene un niño que presenta este trastorno, ya sea en la niñez o a lo mejor ya en la adolescencia. A lo mejor cuando no se trata o no se identifica ese trastorno desde temprana edad, obviamente se va a potencializar. ¿Qué comportamientos puede presentar el niño o el adolescente cuando a lo mejor sigue presentando este trastorno que no se trabajó o no se abordó de manera adecuada desde la niñez? Adelante, Bere. Ujú. Son pequeños o jóvenes que regularmente no les gusta salir, no les gusta convivir con otras personas. Cuando, pues, no les queda otra opción y que asisten a reuniones, se aíslan, ellos buscan un lugar especial, un rinconcito ahí y se aíslan. Les molestan mucho los ruidos fuertes, los gritos, que canten fuerte, los sonidos de las bocinas o cualquier tipo de sonido fuerte les molesta, incluso se tapan los oídos. Algún sonido que para nosotros puede ser normal, para ellos es muy molesto. ¿Qué otra cosa hemos observado? Pues eso, y que los papás justifican que dicen, no, es que pues mi hijo es retraído, es tímido, por eso se comporta así, ¿verdad? Porque a veces, pues, como lo vamos a comentar más adelante, les cuesta trabajo aceptar esta situación. ¿Qué otra cosa observamos? Son inteligentes y no les gusta trabajar en equipo, no les gusta el sarcasmo, no lo entienden. Entonces, todo el mundo se puede reír y ellos no captan el chiste o el doble sentido. Ese es algo también que a nivel neuronal, no sé qué suceda, pero, pero no les llama la atención a ellos, entonces no les gusta eso y hablan tal cual, como lo piensan, así lo dicen, ¿verdad? Ellos no se tientan para decir lo que ellos sienten, a pesar de que a la otra persona le pueda parecer mal o le puedan afectar, ¿verdad? Es lo que se percibe en estos niños o en estos jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Usted, maestro, ¿qué comportamientos ha visto en el aula con los niños que a lo mejor han presentado este tipo de trastorno? Sí, bueno, ahorita que Ver está comentando estos, pues estos síntomas, por ejemplo, que se presentan, ¿no? Estas señales. Yo sí he visto en nivel primaria un caso, me tocó revisar en una escuela en la que trabajé, ¿no? De un niño en primero de primaria, que sí, que todo el día pues andaba, se salía del salón, obviamente tenían a la maestra, y aquí hacemos como esta reflexión de qué complicado puede ser, quizá para un docente que no está preparado, el tener a un niño con este trastorno en el aula, ¿no? Porque hablamos de primero primaria cuando apenas están todos, cuando los treinta y tantos alumnos están aprendiendo a organizarse, aprendiendo a realizar las actividades, iniciando su vida escolar, que obviamente es muy complicado que guarden silencio, hablábamos de que a veces no toleran el ruido. Entonces, qué complicado puede ser a veces el tener esa situación, ¿no? O sea, treinta y tantos niños que no guardan silencio y que este niño pues requiera esa atención o que no tolere el ruido, puede ser muy complicado. Yo veía eso en ese niño. Ahora que estamos hablando de esto y que dijimos al principio que hay niveles, por ejemplo, ¿no? Leve, moderado, grave. Yo caigo a la conclusión que este niño tenía o estaba en un nivel grave o alto, porque realmente no había cero interacción. La maestra siempre tenía que estar con él, ¿no? Para todos lados y él, pues obviamente no seguía ninguna regla, no había ninguna organización en él, todo el día estaba se tiraba al suelo, ¿no? A veces que yo iba al aula de la maestra, pues lo veía acostado en el suelo, abajo del escritorio, sin zapatos, eso era de ley, sin zapatos, que luego le gustaba, por ejemplo, la comida que traían sus compañeritos, se las quitaba, y eso también nos da la reflexión, ¿no? De, de la pertinencia de que haya o podemos mejorar la pregunta, ¿no? De si nuestro sistema educativo público está preparado para recibir este tipo de trastornos
que ojo, también me ha tocado ver niños con el trastorno, pero leve, ¿no? Leve y quizá con algún tipo de orientación, con que son menos alumnos o apoyo psicológico, pueden salir adelante de una manera más. Muy bien, maestro. Sí, yo creo que ahí podemos entrar ya en un tema bastante complicado, porque si bien mencionábamos al principio que ningún caso de autismo es igual, y aquí es donde podemos verlo. Ya entramos a un tema que a lo mejor puede ser ya un poquito de reflexión, que también platicábamos la semana pasada, si recordamos, donde hablábamos de la capacidad del sistema educativo para atender este tipo de casos de trastornos de neurodesarrollo. Puede existir mucha diferencia y como menciona maestro, puede haber casos que a lo mejor no son tan graves y pueden desarrollarse y pueden ser niños que con un buen acompañamiento pueden integrarse de manera adecuada a la sociedad. Sin embargo, puede haber casos que sean más complejos de analizar, sean más complejos de abordar y sí requieran una atención muy diferente. En este caso, yo considero que hay muchos factores y ahí vamos a abrir al siguiente tema a platicar. Hay muchos factores que influyen en esta situación, en que el niño tenga una atención adecuada, tenga la atención que realmente necesita para que pueda desarrollarse de mejor manera. Y uno de los factores más importantes, y es uno de los que vamos a hablar más en esta ocasión, en esta conversación, pues es la familia, ¿verdad? Cómo la familia puede llegar en primera instancia a aceptar que el hijo tiene o que su hijo tiene un trastorno del desarrollo, que tiene el trastorno del espectro autista como tal y específicamente, y cómo pueden llegar a abordarlo. Y este es un tema muy complejo porque puede ser una afectación bidireccional, donde la aceptación de la familia puede repercutir en el desarrollo del infante, pero también el hecho de que existe este trastorno puede afectar la dinámica familiar. Entonces aquí me gustaría entrarme un poquito en este tema, en cuáles son las complicaciones o qué es lo que me voy a referir un poquito más directamente contigo, Bere, que has tenido esta experiencia dentro de la guardería. ¿Qué has notado? ¿Cómo has visto a las familias cuando se les da la noticia o se les dice que su hijo puede tener o tiene el trastorno del espectro autista? ¿Cuáles son las reacciones más comunes? Si existe negatividad ante la situación o si realmente existe un apoyo. ¿Qué has visto tú en tu experiencia en este sentido, Bere? En primer momento, como mi trabajo ahí dentro de la guardería es preventivo pues jamás he dado yo un diagnóstico porque pues no es mi área. El primer paso es llamar a los papás. Ya cuando observé yo, observaron las maestras, ya me canalizaron que el niño, pues ellas dicen, yo lo veo diferente, yo veo que algo tiene. Entonces ya cuando me lo canalizaron, yo lo observé en los diferentes momentos del día, de la rutina, pues mando llamar a los papás. Y su primera reacción es, no, no creo, no. Mi esposo era así, era muy serio, me cuenta mi suegra que así era, muy serio, y que pues a lo mejor él lo heredó, es así tímido como su papá. O él tardó en hablar, así igual como su papá tardó en hablar o yo tardé en hablar, y pues yo creo que al ratito, o es su personalidad, siempre buscan una justificación en todo momento. Cuando yo les digo y les leo, con fundamentos, todas las características, todos los síntomas, toda la conducta que yo observo en el niño, me pongo trato de ponerme a su altura y explicarles lo más claro posible todo lo que nosotros hemos observado en el niño y les digo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿También esto lo realiza en la casa o solamente es aquí en la escuela? No, pues sí, también es así. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Yo les digo, consulta a su pediatra, consulte, pregúntele, cómo lo ven su desarrollo, porque a veces también tienen deficiencia en su maduración, motriz, de lenguaje y social. Entonces yo le digo, primer paso, consulte a su pediatra, que lo canalice al neuropediatra o paidopsiquiatra, ¿verdad? Ya dependiendo.
Uy, no, pero es muy caro, es mucho trabajo. ¿Y con quién? Entonces a mí no me gusta decirles nombres ni decirles vaya a tal lugar porque he tenido algunas situaciones. Entonces le digo, pues esa es tu tarea, tienes que buscar lo que más te convenga a ti en todo sentido, en lo económico, en que te puedas transportar hasta ciertos lugares. Ahora sí que necesitan ustedes como pareja ponerse de acuerdo y revisar dónde va a ser la atención del niño. Entonces yo les hago una hojita donde se comprometen a que les van a dar atención al niño y no es un beneficio para la escuela o no es porque ya nos cansamos de él, sino que queremos que a temprana edad o en el momento en que nosotros empezamos a descubrir que algo anda sucediendo ahí con el niño, queremos que sea tratado. Entonces yo les digo, doy una hojita y les digo, a ver, escríbeme aquí a qué te comprometes con el niño. Y ya pues ahí me escriben, no, pues a buscar ayuda, a ponerle más atención, a llevarlo a otras actividades, así todo bien bonito, ¿verdad? Y cuando los vuelvo a citar, le digo, ¿qué pasó? ¿Ya llevaron al niño a consulta? Ah, ya hicimos cita, pero pues no nos contestan. Nos cancelaron la cita. Se enfermó fulano, ya sea el esposo o el hijo, y no pudimos ir. Se atravesó esta situación y no tenemos dinero. Así que 1000 pretextos. De varios papás que he canalizado para que lleven a sus hijos, yo creo que de 10, uno nada más lo lleva. Entonces dicen, yo creo que ya está más grande. O lo llevan al pediatra y me trae la respuesta y dice, dice que dejemos pasar más tiempo, que ya cuando tenga 4 o 5 años, entonces, pues de lo que está en mis manos es informarles, es decirles cómo se comporta en la sala, cómo he observado al niño, y ahora sí que depende de los papás. No puedo hacer más, no puedo interferir más en la familia para hacer algo, solamente darle seguimiento al caso y que hacerles conscientes de que esto es una situación que se tiene que atender por el beneficio pues de toda la familia, ¿verdad? Sí, Ese sería. claro. Claro, muchas gracias, Bere. Pues sí, Uh-huh. tiene mucha razón. Incluso yo considero que es una labor muy complicada porque a pesar de que no tengas tú como tal el poder o la responsabilidad de diagnosticar, sí tienes tú ese primer contacto con estas señales que hablábamos. Y este primer contacto es el que hace que tú tengas la responsabilidad de comentarle en primera instancia a la familia, porque en este caso de ustedes es de quien reciben por primera vez información al respecto de que puede existir la posibilidad de que tenga un trastorno del espectro autista o algún otro trastorno del neurodesarrollo. Entonces, sí se da esta negatividad porque automáticamente pareciera que la familia intenta, como dices tú, justificar de una y mil maneras estos comportamientos. ¿Por qué? Porque la negatividad que existe sobre, no, mi hijo no puede tener este trastorno, mi hijo no puede tener esto, es lo que los lleva a tratar de justificarlo. Sin embargo, ahí es donde entra, y lo mencionaba mucho en la semana pasada, la conciencia propia de nosotros como padres, de si bien no estoy seguro o si bien tengo dudas, eh, necesito no negarme o no estar en negación y mejor buscar, como tú dices, pues ese diagnóstico. Si yo realmente tengo dudas de que no pueda ser así, pues voy a necesitar que me confirmen que no sea así, no quedarme solamente con lo que yo pienso o lo que yo creo o mi negatividad. Si realmente tengo dudas, pues entonces déjame buscar la información o la persona adecuada para que me pueda dar un diagnóstico acertado. Y si yo considero que a lo mejor no es así, pues que me lo confirmen. Y si es al revés o si sí realmente es un trastorno, pues poderlo identificarlo para posteriormente, y ese va a ser un tema también importante hablar, la aceptación de dicho trastorno. Maestro, adelante, ¿quiere participar? Sí, bueno, yo también tengo una duda, bueno, porque es un tema que nos genera dudas, ¿no? Nos genera dudas a todos, pienso yo. Y una duda, hablando como docente, siempre se nos dice que nosotros como maestros también nuestra labor es canalizar, ¿sí? Canalizar, detectamos que algo no anda bien y vamos a informar a los papás, ¿no? Es nuestra responsabilidad quizás hacer un informe, en dárselo a los papás, decirles, ¿sabe qué? Pues el alumno presenta estas características, no hay una interacción social o algo no anda tan bien, ¿no? Pero mi duda es, nosotros como docentes, bueno, en mi caso yo tengo la fortuna de tener una maestra USAER, ¿no? En mi escuela, que ella es la que realiza el diagnóstico más preciso y ella tiene una interacción, digamos, mm, más directa con los papás, ¿no? Entonces es un gran apoyo, pero en escuelas donde no hay este apoyo, mi duda va
a dónde los vamos a canalizar o cuál sería el primer filtro, a dónde tienen que ir, porque ojo, hablamos de papás que quizás lo niegan, pero también hay papás que sí se interesan, ¿no? Y que sí quieren hacer algo, pero quizás no saben a dónde, ¿no? Y nosotros como docentes tampoco. Entonces, mi duda, en base a la experiencia de Bere, sería, ¿cuál sería el primer lugar a donde tienen que ir? O sea, vemos un niño, un alumno que no tiene una interacción social con los demás, que quizá le cuesta relacionarse con los demás, ¿a dónde tendría que ir primero? ¿No? ¿O con qué profesional? Sí, Esa sería claro. mi duda. Yo creo que es complicado, igual ahorita Bere que nos apoyó un poquito, yo creo que ya nos apoyó un poquito en ese sentido. Sí es complejo y yo creo que no hay un camino específico y único de cómo abordar esta situación. Depende mucho de la situación en la que estemos enfrentados. Por ejemplo, como usted menciona, maestro, usted tiene una maestra USAER, entonces ahí aplica un protocolo que a ustedes como docentes los favorece mucho porque ella es quien les va a apoyar en ese tipo de situaciones. Cuando donde estamos impartiendo clases no existe este apoyo, sí es más complicado. Aquí es donde como docentes a lo mejor vamos a tener contacto directamente con los padres, como lo mencionaba Bere, donde tenemos que hablar con ellos, platicándoles la situación. Obviamente nos podemos apoyar de nuestras autoridades educativas, a lo mejor directores, etcétera, para que también podamos hablar en conjunto con los padres y crear esta conciencia de que puedan ellos darle la atención y la importancia que se merece esta situación. Ahora bien, cuando sí existe esta atención por parte de los padres, tiene mucha razón, maestro, en decir que muchas veces no saben por dónde empezar o cómo lo puedo abordar o con quién tengo que ir. Y ahí, yo creo que lo principal y como mencionaba Bere, a lo mejor en primera instancia es recomendarles que lo lleven, igual ella ahorita me podrá apoyar un poquito con este sentido, llevarlo con su pediatra. A lo mejor, ¿sabes qué? Llévalo con su pediatra, menciónale que nosotros de la escuela hemos visto estas actitudes, hemos visto estas señales que a nosotros como profesionales de la educación, porque no somos profesionales de la salud, pero como profesionales de la educación nos dan ciertas alarmas de que puede presentar un trastorno de neurodesarrollo. Entonces, nosotros como profesionales de la educación no podemos ir más allá. Necesitamos de apoyo del profesional de la salud. En este caso, en primera instancia estaría su pediatra, que a lo mejor es quién podría canalizarlo y quién, como si está en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud, podría conocer una persona que podría diagnosticar si puede existir ese trastorno, que en este caso podría ser un neurólogo pediatra. Yo considero que a lo mejor ese podría ser un camino, desde mi experiencia lo puedo decir, que podría funcionar. Nosotros como profesionales de la educación, canalizarlos al profesional de la salud y ya dentro de su rubro, poderlos ellos mismos guiar con quién podrían ir para poder recibir un diagnóstico adecuado. No sé, Bere, ¿tú qué me puedes decir en este sentido? Pues aquí en La Piedad no contamos con, creo que nada más hay un neurólogo, pero no tenemos un neuropediatra. Entonces sí sería cuestión de, como primer punto yo les digo al pediatra y enseguida al neuropediatra. Y pues solamente hay en Guadalajara, León, Morelia, Irapuato tal vez. Entonces sería que ellos por su cuenta buscaran. Hay situaciones donde por falta de recursos económicos pues no se puede. Yo les digo, vayan al DIF, a lo mejor ahí los pueden orientar o canalizar a algún centro infantil fuera también, pero que sea que no sea tan costoso para ellos, ¿verdad? Porque la verdad también son situaciones que tenemos que prever. Está aquí el CAPEP, pero solamente atiende para niños de preescolar, en edad de preescolar. Es el único centro que yo conozco para estas situaciones. Y creo que viene un psicólogo especialista en autismo de fuera, también viene creo que de Guadalajara, me parece, pero solamente esas personas. Tal vez algún psicólogo clínico que tenga alguna batería especial para identificar, pero lo más recomendable sería estos pasos.
Sí, claro. Es que al final de cuentas se tendría que ir a un rubro donde nosotros ya no tenemos mucho conocimiento. Como lo menciono, nosotros somos profesionales de la educación, pero aquí ya requieren un profesional de la salud. Y en primera instancia, pues está su pediatra, que posiblemente es quien puede referirlos con algún neurólogo pediatra que pueda apoyarles. Adelante, maestro. Sí, aquí nos están enviando un comentario precisamente de por ahí una mamá de un niño autista, ¿no? Y nos dice que en el DIF no hay apoyo, ¿sí? Y nos comenta también que en el CAM sí atienden preescolar, primaria y secundaria. Aquí nos damos cuenta, estoy reflexionando en este momento, de precisamente el cambio pues de vida que va a enfrentar la familia, ¿no? Es a lo que nos vamos a enfrentar a esto, quizá no saber a dónde llevarlo, a tener que movernos, lo mencionaban, al recurso económico también, ¿no? Entonces quizá sí va a ser una situación que habrá que sobrellevarla todos como familia, ¿no? Porque si no puede haber por ahí quizá problemas dentro de la misma familia, ¿no? Sí, claro, claro, maestro. Y yo creo que aquí yo quisiera comentar algo que a lo mejor también hice mucho énfasis la semana pasada en este tema, que es muy importante que nosotros como padres de familias estemos abiertos, estemos con la mente abierta a cualquier situación que nuestro hijo pueda presentar. Porque puede llegar el caso donde nuestros hijos puedan presentar un trastorno del neurodesarrollo o en este caso el trastorno del espectro autista y en el momento en que me lo puedan comunicar, yo pueda, como mencionábamos, actuar con negatividad. En primera instancia, yo considero que nosotros como padres de familia tenemos que tener un conocimiento, si no muy específico, al menos general, de lo que son este tipo de trastornos, porque nuestros hijos son propensos a vivirlos, a padecerlos. Entonces, tenemos que tener un conocimiento general, que nosotros mismos podamos analizar ciertas situaciones en casa que nos puedan alarmar o nos puedan dar señales de las que hablábamos ahorita, de que nuestros hijos puedan presentar algún tipo de trastorno de este tipo. También, obviamente, tener esta apertura de que si una autoridad educativa nos menciona algo al respecto, tener esta aceptación y tener esta intención y responsabilidad de brindarle la atención que requiere mi hijo, sea por el medio que pueda conseguir, porque aquí entra el mucho que yo puedo afectar a mi hijo con esta negatividad. Porque si yo tomo con negatividad esta información, puede llevarme hasta tiempo en lo que puedo aceptarla y en ese tiempo a lo mejor pude avanzar mucho o pude hacer que mi hijo tuviera un avance en su desarrollo. Entonces sí es muy importante que como padres de familia tengamos esta conciencia y esta apertura de si nuestros hijos tienen o presentan algún caso de este tipo, tener esta responsabilidad de poder guiarlos, de poder darles el apoyo que necesitan, porque si no lo hacemos, nosotros como padres somos la principal obstáculo para que ellos puedan desarrollarse. Y ahí entramos en el tema que hablábamos la semana pasada, maestro, que es muy interesante, que es la inclusión. Si yo como padre de familia puedo identificar que mi hijo requiere una atención especial, el hecho de que yo quiera forzarlo a estar en una escuela pública donde se va a frustrar, donde va a ver cómo sus compañeros hacen cosas que a lo mejor él no puede hacer, en lugar de beneficiarlo, lo voy a afectar. Y tengo que tener esta apertura de yo aceptar que necesita una educación diferente, una educación especial. Y no se trata en este caso, como lo mencionaba, de igualdad, sino de equidad, de que él requiere algo que a lo mejor no se lo estoy dando por mi negatividad o por no querer aceptar que lo necesite. Entonces yo creo que ese es un tema muy complicado que a lo mejor ahorita podemos abordar y que sí tenemos que, yo creo, reflexionar y tratar de concientizar a los padres de familia en ese tema tan complicado. Adelante, maestro. Sí, ¿qué les parece si les leo algunos mitos que luego pueden servir para
digamos, validarlos o invalidarlos, y que quizá algunos padres que luego nos vean pueden tener, ¿no? Unos mitos sobre el autismo, Claro que ¿sí? sí, maestro, adelante. Entonces, a ver, tenemos el primero que dice, las personas con autismo no sienten emociones. ¿Qué pudiéramos decir de eso? A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre ese mito? Yo creo que sí sienten, pero así como dice, es un espectro, tiene una gran variedad de formas de él sentir esas emociones. A lo mejor no las expresa como regularmente todos los demás, pero claro que sí siente y percibe todas las emociones del medio, pero las manifiesta de una manera este, muy diferente a todos los demás. Sí, claro, yo en eso coincido completamente, maestro. Pues obviamente es un mito donde no solo porque no sienta las emociones o las exprese de la manera en que la mayoría de las personas las expresan, quiere decir que no sienta. Ahí es muy importante considerar eso, que la manera en que exprese las emociones es importante tomarla en cuenta y no por ello considerar o pensar que no la sienten, ¿verdad? Entonces sí, pues podemos decir que ese es un mito y es importante no tomarlo como tal, como algo real, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Luego tenemos otro que, aunque pueda parecer increíble, algunas personas quizá todavía lo crean, que dice, el autismo lo causa la vacuna triple viral. Pues, ¿qué podemos decir, maestro? Bere, adelante. Pues yo creo que habría que investigar quién puso ese mito, ¿no? Porque hay personas que están en contra de cualquier tipo de vacunas o de cualquier tipo de tratamiento y pues le agregan eso, ¿no? Que puede ocasionar este tipo de trastorno, pero no está nada comprobado. Ya leí sobre eso y no hay nada comprobado. Sí, claro, yo ahí estoy completamente de acuerdo. Obviamente las vacunas, el objetivo de las vacunas pues no es más que reforzar el sistema inmune de los seres humanos. No hay nada que pueda afectar o que pueda ser provocado. No hay evidencia científica, ¿verdad? De que el autismo sea provocado por ninguna vacuna. Y eso pues, yo creo que tiene un respaldo científico sólido para que quien tenga esa duda y desea investigar un poquito más, existe mucha información, muchos estudios científicos que se han hecho al respecto y ahí puede aclararla. Así es. Luego tenemos otro que dice, los autistas son genios o tienen talentos extraordinarios. Yo también he leído sobre eso y es lo primero que, ay, yo siento que los papás como en el afán de decir mi hijo no hace esto, pero hace otras cosas, entonces le cuelgan eso, ¿no? Y le dicen, a lo mejor no es tan sociable, pero es maravilloso en hacer rompecabezas o en armar cierto tipo de juguetes, entonces a esto le ponen el nombre de que ya es súper inteligente y es un genio, porque tiene ciertas habilidades a lo mejor que sus otros hermanos o que las otras personas que lo rodean no tienen, pero también se han hecho varias investigaciones sobre el tema y se puede encontrar que sí son inteligentes, pero no tienen un coeficiente más alto. ¿Por qué? Porque compensa la otra parte, ¿no? La inteligencia emocional y los otros rasgos que pues no completan, ¿verdad? Entonces, no Sí, es un claro. genio. Claro, es un punto muy digno de reflexionar. Cualquier persona con espectro autista va a tener muchas habilidades y va a tener muchos tipos de inteligencia. Sin embargo, no podemos descartar el hecho de que presente un trastorno que necesita ser atendido, que ese trastorno se ve reflejado a nivel neuronal y si bien presenta habilidades, también es importante darnos cuenta que sí requiere atención sobre ese trastorno que tiene para que pueda tener un desarrollo pleno. Esas habilidades no eliminan el hecho de que presente un trastorno del neurodesarrollo. Sí, sobre todo también complementando, bueno, no decimos que pueda tener una inteligencia extraordinaria, pero tampoco estamos diciendo que por tener el trastorno va a tener una menor inteligencia o algo por el estilo, ¿no? Los estudios decían pues que el coeficiente intelectual a veces no se ve afectado, ¿no? O sea, el alumno tiene sus capacidades, solo puede estar afectado quizá la interacción social.
Y aquí también otro punto interesante, hablábamos sobre el Asperger, ¿no? Que ahora ya se incluye dentro del espectro autista y que antes lo teníamos separado. Y que bueno, en algunos casos de Asperger sí estaba leyendo que sí pueden tener quizá un coeficiente intelectual más elevado, pero como lo mencionamos, obviamente es un espectro, ¿sí? Cada quien va a tener sus particularidades como un ser individual, ¿no? Y bueno, el último mito que por aquí encontré, que ya lo hemos hablado en esta conversación, el autismo es una enfermedad. Ujú. No, no es una enfermedad, es un trastorno del desarrollo, pero no lo podemos nombrar así como enfermedad. No está dentro de esa categoría. Es un Sí, trastorno nada más. sí, claro, yo creo que es importante aclarar este mito. No se considera enfermedad. Hablábamos en el principio de esta conversación que sí puede tener cierta repercusión en varias partes del cerebro y conlleva a que tenga efectos en el aspecto emocional, en el aspecto cognitivo, en el aspecto motor del infante o de la persona que tiene este trastorno. Sin embargo, no podemos decir que sea una enfermedad. Es como lo mencionas, Ver, y aclararlo, pues es un trastorno. Ujú. Adelante, Muy maestro. bien, pues esos eran los mitos. Tenemos todavía las preguntas, algunas preguntas por ahí. Profe, pasamos a las preguntas. Claro que sí, maestro. No sé si tiene ahí a la mano las preguntas que me pudiera ayudar a irlas Sí, revisando, que no las tengo aquí muy a la mano. sí. Enviamos por ahí un formulario, ¿no? Para que nos mandaran algunas preguntas la comunidad de conciencia educativa. Tenemos algunas interesantes. No vamos a leerlas todas porque algunas ya les hemos ido dando respuesta en la conversación. Eh, por aquí nos dice una pregunta que me parece interesante. Dice, ¿qué tipo de apoyo psicológico necesita la familia de un niño con autismo? Ujú. Mira, es muy importante recalcar todo esto porque se necesitan, ahora sí que un trabajo interdisciplinario, que sería terapia cognitivo-conductual, terapia sensoriomotriz, eh, complementarlo con alguna otra situación, con algún otro deporte que le guste al niño, natación, gimnasia, lo que los papás vean que es hábil. Y también, pues, su atención con el neuropediatra, que en la mayoría de los casos, pues, los medican con un medicamento acorde a su edad, a su peso y demás, y dosis muy pequeñas que el niño necesita. Pero lo fundamental y que yo recomiendo sería la terapia familiar. ¿Por qué? Porque no podemos ver aislado el trastorno del espectro autista, no podemos verlo aislado de toda la familia. Entonces, él es parte del sistema familiar y hay una homeostasis, tiene un desequilibrio en toda la familia que se tiene que revisar en este tipo de terapias que yo les sugiero mucho, porque ahí se van a dar cuenta de cómo mejorar su comunicación, de cómo están los límites, de cómo se cambian los roles dentro de toda la familia y cómo sobre todo llegar a la aceptación, a la empatía y a tratar de hacerlo más funcional la vida del pequeño. Entonces, lo que yo les recomendaría, aparte de todas esas terapias, que si es posible todas, pues mucho mejor, pero yo sí les recomendaría la terapia familiar, donde todos están involucrados. Gracias. Sí, claro. Muy bien, adelante. Gracias, profe. Yo creo que es un tema digno de reflexionar, porque cuando hablamos del trastorno del espectro autista dentro de un miembro de la familia, siempre se le da la importancia o la prioridad a dicho miembro de la familia. Entonces, se deja de lado todos los problemas o complicaciones que puede presentar de esta familia o lo que le puede afectar a la misma, ¿verdad? Eso que mencionas, Ver, es muy importante sobre la terapia familiar. Si bien el niño requiere cierto tipo de terapia específica para él para que pueda desarrollarse como individuo, es muy importante que también exista un desarrollo familiar. El hecho de que
al hijo lo diagnostiquen con trastorno del espectro autista, va a generarle cierta afección a cada uno de los miembros de la familia. Como mencionas, Bere, el sistema familiar en su totalidad se ve afectado y es importante saber abordar y saber trabajar con esto, porque si no se trabaja de manera adecuada puede incluso afectar hasta la relación de los demás miembros de la familia, de cómo de cómo se comunican, de cómo es la interacción entre todos. Entonces es importante, si bien darle esta atención y la terapia específica al niño para que pueda desarrollarse como individuo, también es muy importante que se tenga una terapia familiar para que se trabaje todo esto que puede ser afectado por este trastorno, porque como lo mencionaba, no solamente se afecta al individuo, también se ve afectada toda la familia, cada uno de los miembros de la familia. En el sistema familiar se ve reflejado y es importante que se trabaje como familia para que puedan tener una relación pues integral y plena, ¿verdad? Maestro, adelante. Sí, relacionado a eso, pues tenemos dos preguntas que creo que van ligadas, ¿no? Aquí nos preguntan, ¿qué estrategias pueden ayudar a fortalecer la relación de pareja después del diagnóstico? Y otra pregunta nos dice, ¿cómo hablar con los hermanos? ¿No? Me imagino cuando son niños, ¿no? O sea, ¿cómo darles a entender que quizá hay algo que no es común, ¿no? Me imagino que a eso va relacionada esa pregunta. Ujú, muy bien. Bere, no sé qué nos puedes comentar al Sí, respecto. este, me parece muy importante que esto tiene que ver, este trastorno tiene que ver con comunicación. Entonces, partiendo desde ahí, es básico, elemental e indispensable la comunicación en pareja. Entonces, que ellos lo platiquen, que ellos, como dice aquí una de las preguntas, que investiguen, que estudien, que se preparen, que sean especialistas en el tema, para que sepan cómo dar toda la atención a su hijo y que su hijo sea lo más funcional posible, para que él pueda ser más independiente y que no necesite el 24/7 la atención de los papás en la medida de lo posible. Y entonces, para fortalecer el matrimonio, ¿qué se puede hacer? Pues esto, la comunicación, dedicar un día especial para estar en pareja, tratar de buscar quién les puede cuidar al pequeño. Sé que es muy difícil, pero buscar un momento muy especial nada más para la pareja, donde se puedan consolidar, donde se puedan olvidar, olvidar totalmente, pero sí dejar ahí guardadito por un momento la situación y enfocarse en su vida de pareja, en su vida sexual y demás, porque sí muchas veces se ve descuidada esta parte. Y con los hermanos, pues hablar tal cual como es la situación, ¿verdad? No decir, ay, tu hermanito está enfermito, tu hermanito no puede salir, tu hermano, cuídalo. Siempre le dicen así las mamás, ¿no? Cuida a tu hermano porque él no puede, porque él no sabe, porque él no habla. Entonces, hablar con la verdad y explicarle a los hermanos. Y ahorita con tanta tecnología, con películas, con videos, con todos los medios que hay y que nos damos cuenta de esta situación y que conocemos cómo son. Entonces, los pequeños, hasta los chiquitos ya saben en qué consiste este trastorno. Entonces, podemos hablarle así con un video, con un cuentito, ponernos a su altura y explicarles lo que pasa en la familia y que esto no va a impedir que el hermanito sea también parte del sistema familiar. Entonces, integrarlo, incluirlo en todas las actividades y hacerlo partícipe, más no ponerle cargos o tareas, ¿verdad? Que cuide a su hermano y que lo atienda y que demás, ¿verdad? Ese sería mi punto de vista. Sí, claro, en ese sentido, primero hablando de lo que es la relación de pareja, yo considero, y para complementar lo que menciona Bere, que sí es importante, lo fundamental es la comunicación. Y yo considero desde una perspectiva personal que las dos partes tienen que entender de manera abierta y clara lo que es el trastorno del espectro autista para saber lo que está presentando o lo que está enfrentando su hijo para darle sí la importancia que requiere,
pero tampoco no darle esa sobreprotección que muchas veces se ve en estos casos y que es la que muchas veces puede llevar a que consuma demasiada energía en la pareja y puedan venir conflictos posteriores. Porque una de los de las repercusiones más vistas en este tipo de casos es la sobreprotección. En el caso de los hermanos, yo coincido completamente contigo, Bere. Hay que hablarles las cosas como son, no hay que disfrazarlas de nada diferente, no hay que disfrazarlas, como dices tú, de algo bonito, no hay que hablar las cosas como son, hay que entender que ellos son capaces de comprender lo que está sucediendo y que si se los decimos como son las cosas, ellos las van a entender y van a reaccionar y van a actuar como deben actuar en estas situaciones. Adelante, maestro. Sí, una pregunta precisamente va relacionado a eso, profe, que dice, ¿cómo manejar la sobreprotección de algunos miembros de la familia? Sí, me imagino que ya es cuando se da a conocer, ¿no? A quizá los abuelos, quizá los tíos, y hay como un trato, digamos, especial, pero que quizá ese trato también puede hacer sentir de alguna forma como mal al niño, ¿no? Porque se tiene como aparte y como que hay cuidados especiales y como que no se incluyen algunas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede manejar esa parte de la sobreprotección, profe? Sí, claro. Muchas gracias. Y ahorita igual me ayudas a complementar, Bere, desde tu experiencia. Claro, sí. Yo creo que es una línea delgada y es muy importante conocer los límites en ese sentido. Porque si bien una persona con este espectro tiene que requerir o requiere atenciones específicas, tampoco se le debe sobreproteger o no dejar que haga nada o hacerle pensar que él no puede, hacerle pensar que él no debe hacer ciertas cosas, porque en lugar de beneficiarlo vamos a perjudicar su desarrollo. Ahí es donde entra justamente la investigación, el conocer el trastorno, el ir de la mano con especialistas que nos puedan recomendar ciertas acciones para poder tener una estrategia específica que nos permita, si bien darle los cuidados adecuados, también nos permita dejarlo hacer lo que él necesita hacer para que pueda desarrollarse y no pasar a este exceso que sería una sobreprotección, donde prácticamente quisiéramos tenerlo tenerlo en una vitrina que ni el aire ni el sol lo toque, porque él a lo mejor requiere atención especial, cuando de esta manera lo estaríamos perjudicando. Entonces, sí considero que la parte más importante es que tengamos una asesoría especializada que nos permita o nos den las pautas necesarias para poder proceder con una estrategia adecuada de acuerdo al caso que estamos presentando, porque como mencionábamos, todos los casos son diferentes. Entonces, si llega una persona que tiene a lo mejor un hijo con el trastorno del espectro autista y me quiere recomendar o me quiere decir qué hacer con mi hijo que también tiene el trastorno, no me van a funcionar estas acciones porque los casos son completamente diferentes. Entonces, para mí, la pauta a seguir es tener una asesoría médica profesional que nos dé estas instrucciones, que nos diga cómo debemos trabajar de acuerdo a la situación, de acuerdo al caso con nuestros hijos. Adelante, Ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que esto sí es un poquito difícil, ¿no? Porque como mamás de un niño que no presenta este trastorno, a veces somos súper sobreprotectoras. Entonces, cuando tenemos la noticia o el conocimiento del diagnóstico de nuestros hijos, pues ahora sí que como de manera natural surge eso de ser sobreprotectoras. Y dices muy bien tú, Rubén, y lo complemento, de que es importante saber todo sobre el tema, porque algunas mamás dicen, es que mi hijo es alérgico y por eso lo tengo que estar cuidando, es que mi hijo se enferma frecuentemente, pues lo tengo que estar cuidando mucho, tengo que estar viendo con quién está, tengo que estar viendo que no sé, porque como hacen berrinches, a veces no miden el peligro, se avientan, se dejan caer, entonces por eso también eso ocasiona que la familia esté sobreprotegiendo al menor. Entonces, sí es importante tener conocimiento de todo lo que puede suceder y con amor, yo creo que eso es lo más esencial, ¿no? Con el amor, con darle seguridad, con sentirme yo segura como mamá y seguro el papá, para que eso puedan transmitir al hijo.
porque también si estamos, que no se vaya a enfermar, que no se vaya a caer, que no le vayan a hacer, que no se vayan a burlar, entonces todo el mundo, todo el tiempo con ese miedo de que el mundo pueda hacerles algo o que el mundo no los acepte, entonces eso también puede ocasionar más situaciones. Y pues sobre los límites, hablar claro con las familias que conviven con el niño y decirle, ¿sabes qué? Mi hijo es muy capaz de hacer muchas cosas, entonces no necesitas darle en la boca, no necesitas abrazarlo para darle de comer. Él es capaz, mira abuela, mira abuelo, él puede hacer las cosas por sí mismo. Acompáñalo, siéntate junto a él, explícale, háblale, llegarles a lo mejor así de esa manera, no negarles totalmente, no, no te le acerques, no le hagas, cuídalo, no te retires de él, no le quites los ojos de encima, no. Entonces, más bien yo siento que con amor explicarles a la familia y decirles, es muy capaz de hacer varias cosas, sí, necesita que lo observemos, necesita que estemos ahí, pero con el cariño y con el amor, yo creo que eso es más que suficiente. Y nosotros estar tranquilos y ser empáticos, es lo más que Sí, podemos claro. hacer. Muy bien, relacionado a eso, venía una pregunta que nos dice, ¿cómo mantener la estabilidad emocional en casa cuando hay crisis conductuales del niño? Ay, qué difícil, ¿verdad? Sí, es un poquito complicado. Y yo que he observado las crisis, ay, dices, le corro, ¿qué hago? Lo abrazo, no sabes qué hacer, la verdad. Eh, pues tratar de darle contención, que no esté en riesgo, que no esté en peligro, pero vuelvo a repetir, es importante tener terapia familiar, donde ahí nos orienten cómo mejorar la situación, cómo llevar mejor la comunicación, cómo aceptar y sobre todo yo creo que si el niño está bien tratado, bien atendido por el neuropediatra, a veces, como les comento, medicado, puede llegar a unos niveles pues donde pueda sobrellevar todo eso. Pero sí es pesado porque en ocasiones no pueden dormir, entonces tienen que velarle el sueño, tiene que estar ahí muy, muy al pendiente en ese sentido, entonces sí es un poquito complicado. Pues yo creo que tomando un tiempo fuera, como les decía, para tomar aire y energía y regresar a lo habitual, ¿verdad? Es lo que yo recomendaría. Sí, claro, Bere, yo ahí quisiera complementar que volviendo a tomar partida de que ningún caso es idéntico, yo creo que sí es importante en primera instancia que se tenga una atención profesional. Yo hago mucho énfasis en la atención profesional porque son quienes nos van a dar la pauta de cómo actuar en este tipo de casos. Tanto la atención psicológica específica del niño, una atención psicológica familiar y claro, la atención del neuropediatra, que si requiere medicamento lo esté tomando justamente para trabajar en este tipo de crisis, porque también las crisis no son iguales en todos y no se contienen de la misma manera en todos los pacientes con ese tipo de trastorno. Entonces sí es importante la asesoría profesional y voy a hacer mucho énfasis en todo en esta conversación de que tenemos como padres de familia que estar abiertos y ser conscientes que necesitamos ayuda profesional. Entonces, ellos nos van a dar la pauta de cómo actuar en este tipo de situaciones. Entonces, yo sí me iría mucho y destacaría mucho este aspecto de la ayuda profesional. Adelante, maestro. Sí, así es, ¿no? Sobre todo recibir ese apoyo para, pues ahora sí que sacar adelante, porque no estamos hablando de algo menor, o sea, estamos hablando del desarrollo y de la vida de un ser humano, ¿sí? Porque por aquí en una de las preguntas nos decía, pues, ¿qué hacer cuando uno de los dos padres, el papá o la mamá, pues no está presente, digamos, física o emocionalmente en el proceso? Bueno, pues ahí pienso yo que es algo muy complicado todo a un solo papá o a la mamá. Y bueno, ahí yo lo complemento con lo que ustedes comentan, de que, y bueno, otra pregunta es sobre qué es la terapia familiar sistémica. Ahorita Bere nos apoyará con eso, pero pienso yo que es de que toda la familia, como lo mencionaron hace un momento,
pues lleve el proceso. Me gustó mucho eso, ese comentario, ¿no? De que no es nada más el problema de él, del niño, sino que va a involucrar a toda la familia y pues ahora sí que todos deben de estar presentes, ¿no? Todos deben de recibir esa asesoría, ese apoyo, ¿no? Profe Rubén. Sí, muchas gracias, maestro. Complementando lo que menciona, sí es muy importante que como padres de familia visualicemos y reflexionemos la responsabilidad que tenemos. Una decisión de nosotros como padres de familia puede afectar mucho en el desarrollo de nuestros hijos. Entonces aquí es donde considero que es digno de reflexionar todos estos tipos de casos, cómo los abordamos nosotros como padres de familia y las decisiones que puedo tomar para que mi hijo tenga la mejor atención y tenga un desarrollo adecuado. Nada más eso, básicamente destacar el peso de las decisiones que tienen, el peso que tienen las decisiones de los padres de familia en el desarrollo de los hijos. Reflexionar esa importancia para no decidir nada más por decidir, para pensarlo, para reflexionarlo, para realmente adentrarnos dentro de esa decisión que a lo mejor nos corresponde tomar y lo que puede llevar a generarle a nuestros hijos. Y vamos a pasar, si gusta, maestro, a lo que es Bueno, Bere, adelante. Creo que tu micrófono está apagado, Bere. Otro conflicto en que hemos observado con los papás es que tienen demasiadas expectativas del niño. Entonces, cuando nace, ya los papás piensan, ay, que sea futbolista, que trabaje en esto, que sea el mejor en la escuela, que vaya a natación, mil cosas, mil expectativas que le cuelgan al hijo y que en el momento que reciban el diagnóstico es importante esas expectativas dejarlas en un lugarcito así especial y abrir nuestro corazón y abrir nuestros brazos y esperar lo que nuestro hijo quiera hacer y como quiera hacer para aceptar. Sería Sí, todo. claro. Claro, complementando eso, Bere, y antes de pasar a lo que mencionaba sobre la terapia familiar sistémica, es justamente lo que mencioné, Bere, también eso quería destacarlo, cómo nosotros como padres de familia incluso podemos darle ya un peso a nuestro hijo, una carga emocional que a lo mejor él no tiene por qué tener. Esas expectativas al final de cuentas son una carga emocional para él, porque nosotros esperamos demasiado de él y él también siente esa presión por responder hacia nosotros. Entonces sí es muy importante esas expectativas dejarlas a un lado y dejar a nuestros hijos ser quien ellos quieran ser. Entonces sí es un tema muy importante. Sí, así es. La otra pregunta que nos hacían y que a mí también me gustaría saber un poquito más es sobre qué es la terapia familiar sistémica. La terapia familiar sistémica es un enfoque psicoterapéutico que se basa en diferentes teorías y la principal es la teoría de la comunicación. Es muy importante en esta terapia observar a todo el sistema familiar y a su vez a cada uno de los miembros, darles la importancia que cada uno requiere. Entonces, cuando acudimos a este tipo de terapias, asisten toda la familia, todas las personas que conviven. Si en casa también conviven los abuelos, pues también invitamos a los abuelos a la terapia que asistan. Y tiene mucho que ver con eso, con narrativa. Nunca etiquetamos, nunca nos basamos en enfermedades, en trastornos ni demás. No aplicamos test, solamente vemos las configuraciones, el sistema familiar y cómo interactúan cada uno de los miembros para hacer las adecuaciones necesarias para que cada uno de los miembros ocupe el lugar que le corresponde. Porque muchas veces los hijos se creen que son los papás, actúan o se comportan como el papá y quieren mandar y quieren hacer, o en ocasiones la mamá se comporta como la hija o así. Entonces, todas esas interacciones observamos nosotros dentro de la consulta y ayudamos a que cada uno de los miembros ocupe el lugar que le corresponde. Y todo esto con comunicación, con la narrativa, con no, como les decía, no etiquetar, sino ver el síntoma como algo para de ahí partir y ver las necesidades que requiere el sistema familiar y romper con la homeostasis para entonces ya trabajar sobre ello, ¿verdad? Realizar lo más que se pueda el equilibrio dentro de la familia. Sería eso. No sé si queda claro o tengan alguna duda.
Sí, claro, Bere, yo creo que está muy claro. A mí me gustaría complementar un poquito, obviamente yo no soy especialista en el tema. Por ahí tuve la oportunidad de participar, no sé si recuerdas, en un diplomado con ustedes, Bere, donde aprendí Ujú. bastante sobre la terapia familiar sistémica y sobre todo sobre el sistema familiar. Al final de cuentas, yo la comprendo de esta manera. La familia es un sistema integral que está conformado por diferentes elementos. Cada elemento tiene un rol y cada elemento tiene su lugar dentro de este sistema. Y es importante tomar en cuenta que si algo se sale de su rol, de su lugar, se afecta a toda la familia. Y eso es justo lo que me menciona, a ver, el objetivo de la terapia sistémica desde una perspectiva personal, como les digo, yo no soy especialista, pues es mantener ese equilibrio dentro de los roles, dentro de los objetivos de cada uno de los elementos dentro de la familia para que pueda funcionar adecuadamente. Entonces, a mí se me hace muy interesante este enfoque de psicoterapéutico Terapia. porque sí se trabaja de una manera muy integral y no individual. Y eso me gusta mucho porque se enfoca en todos los miembros de la familia y en su funcionamiento. Porque hay que considerar que un miembro o como individuo puede afectar a toda la familia y la dinámica familiar de todos puede afectar también a un solo individuo, entonces es complementario y sí es muy interesante y es muy importante considerar y comprender este aspecto para poderlo aplicar, como lo mencionábamos, en cómo podría funcionar en el tema de una familia con una persona que tiene autismo y cómo esta persona del sistema familiar, el hecho que se le haya diagnosticado un trastorno puede afectar a toda la familia en general. Entonces sí, es un enfoque muy interesante, maestro. Sí, es muy interesante. La verdad, yo no conocía la definición, sí la había escuchado, pero ahora pues caigo en cuenta que es algo muy importante también que las familias deben de tener en cuenta, ¿no? Al principio hablábamos de las posibles causas de estos trastornos y una de ellas que mencionábamos era precisamente quizá las familias disfuncionales o los problemas que pueda haber en ellas. Y en la actualidad lo que podemos observar pues es que a los problemas las familias se desintegran, ¿no? O sea, no hay quizá un Ujú. esfuerzo por ir a terapia con algún profesional, a intentar arreglar quizá algo que se rompió, ¿no? Entonces, la invitación pues sería eso, ¿no? Que acudamos a terapia, quizá todos necesitamos en algún momento el ir a estas sesiones y más cuando hay algo, como lo están comentando, y caigo en cuenta que es lo más ideal, ¿no? Cuando algo en el sistema no funciona o no funciona de la forma en que debería funcionar, bueno, pues tendría la familia que acudir a este modelo de terapia, ¿no? Profe Rubén. Sí, complementando lo que menciona, maestro, la terapia yo creo que es importantísima en la actualidad. Y sí es alarmante darnos cuenta que aún no tiene dentro de la cultura general, dentro de la sociedad, no tiene este peso o esta importancia o no se le brinda esta importancia que realmente tiene. Porque muchas personas, y yo lo he escuchado de muchas personas y cercanas que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo no creo en la terapia, yo creo que eso no funciona, yo creo que yo solamente con unas pastillas que me tome ya me siento mejor. He escuchado cantidad de comentarios que realmente me sorprende cómo ahorita en el año 2025 todas se siguen teniendo estas ideas. Muchas veces yo me refiero a estas ideas o les hago ciertas analogías sobre la salud mental y la salud física. Yo les menciono, es como si me duele algo en el cuerpo, es como decir, yo no creo en esto, no ocupo ningún doctor. Es igual, o sea, la salud mental es igual o más importante que la salud física. Obviamente están ligadas, no las podemos separar, pero viéndolos desde esta perspectiva, y de una manera analógica para cuando no se tiene o no se le brinda esta importancia a la terapia, sí compararla con la salud física, la salud mental y darle este peso que tiene y darle esta importancia que requiere tener y darnos cuenta que así como yo requiero ir al médico a revisar mi salud física, yo también necesito terapia, necesito atender mi salud mental. Y yo veo lamentablemente que en la actualidad hay muchas personas o existe mucha desinformación al respecto, o no sé si sean ideologías un poquito
este, ya viejas, donde no se le da esta importancia. No sé si en este caso me gustaría que nos menciones algo al respecto, Bere, si tú te has enfrentado con este tipo de situaciones, donde no se le dé la importancia o el peso a la terapia que debería tenerse. Incluso tanto en el aspecto personal como en el aspecto que venimos viendo de trastornos del neurodesarrollo. Ujú. Sí, en el trabajo diario me he encontrado con personas que incluso son profesionistas y dicen que no creen en la terapia y que no están de acuerdo en ir a una consulta, que ellos prefieren, no sé, acercarse al ser supremo, al que ellos crean, y que con eso ellos van a solucionar su situación. Otros dicen, no, yo con que platique con alguien y que saque todo lo que traigo, con eso ya, eso va a solucionar mis problemas. Y sí me he enfrentado muchas veces a eso y a hacer conciencia a la mayoría de las personas. Sabemos que muchos tienen la intención de ir a terapia, pero dicen, ay, no tengo los recursos, no puedo asistir, que en lugares como aquí mencionaban en un comentario, que en el DIF no nos atienden o en el DIF ponen 1000 pretextos o nos ponen en lista de espera. Y entonces eso es también un inconveniente para decir, no, pues saben qué, es muchísimos trámites y todo, pues mejor no asisto. También el no tener a la mano una forma para tomar ese tipo de terapias también hace que las personas se resistan o digan, no, ya lo dejo ahí, ya no asisto a terapia. Pero yo creo que sí hacer conciencia de que todos en su momento necesitamos tomar terapia, de cualquier tipo, de cualquier enfoque, pero sí es muy importante tomarla. Sí, claro, adelante, maestro. Sí, sobre todo lo que mencionan es muy relevante, ¿no? El atendernos, decía profe Rubén, bueno, un dolor físico, pues atendernos realmente yendo al médico, ¿no? Hay una noticia, ¿no? Yo creo que ya la han visto de este sanador, ¿no? Allá, creo que es en Puebla, ¿no? Donde está en Puebla y que tiene filas inmensas de gente y luego por ahí nos dicen que quizá pues sea el efecto placebo, ¿no? Porque no es médico, pero dice que él con su energía cura a las personas. Luego las personas tienden a buscar este tipo de alivio quizá en otros lugares y bueno, lo recomendable es pues acudir obviamente con un profesional, ¿no? En este caso, un profesional de la salud mental, ¿sí? Con un psicólogo, con un terapeuta y atenderse. Yo pienso que eso es lo ideal, ¿no? Atenderse y hablábamos si es algo que está afectando el sistema familiar, pues este modelo de terapia creo que es lo más adecuado. Sí, claro, maestro. Incluso, y yo creo que me gustaría hacer este comentario de una perspectiva muy personal. Yo en múltiples ocasiones he tenido diferentes enfoques de terapia y es muy interesante cómo, y ahí entra una apertura mental que es importante tener, que es que nosotros no siempre tenemos las respuestas, no siempre vamos a saber cómo abordar una situación, no siempre el vecino nos va a dar el mejor consejo para abordar una situación, porque a lo mejor mi situación es muy personal, es muy única y no es igual a los de los demás. La terapia, desde una perspectiva personal, te abre muchas puertas, te abre muchas opciones que en muchas ocasiones no veías. Entonces tienes un determinado problema y no ves una solución. Mediante la terapia, el terapeuta no te va a dar la solución y es importante que lo consideremos. No voy a ir con un psicólogo y me va a decir, ay, hazle así, ya lo solucionaste. No, él solamente te va a guiar, te va a orientar para que tú solo llegues a la mejor solución, encuentres esa puerta que a lo mejor no encontrabas en primera instancia por la que estás ahí en terapia. Entonces, sí es compleja, sí es muy interesante lo que es la terapia de cualquier enfoque, pero sí vale la pena experimentarla y quien lo ha hecho me dará la razón de que sí es un proceso muy personal. Es un proceso en cierto modo hasta muy hermoso, podría decirlo, donde hasta aprendes a conocerte. Y al momento en que aprendes a conocerte, pues ya empiezas a poder tomar mejores decisiones y tienes un enfoque diferente.
hasta de la propia vida, y de cómo abordas las situaciones, las problemáticas y cualquier situación que se pueda presentar. En este caso, nos vamos a lo que es de lo que hemos estado hablando, de un trastorno del espectro autista. Si mi salud emocional, si mi salud mental como padre de familia está equilibrada, en el momento en que a mí me den la noticia de que a lo mejor mi hijo tiene el trastorno del espectro autista, yo lo voy a tomar de una manera muy diferente que si emocionalmente no estoy preparado. Y eso obviamente va a tener una repercusión enorme en el desarrollo de mi hijo. Ahí es donde de nuevo recalco la responsabilidad que tenemos como padre de familia y cómo una decisión puede afectarle a nuestros hijos, de manera positiva o de manera negativa, pero cómo mi decisión como padre puede generarle una afección que puede durarle o puede ser de por vida a nuestros hijos, ¿verdad? No sé, maestro, si tenemos alguna otra pregunta. Nos hablaban, ya para finalizar, sobre el duelo. Si se le puede llamar duelo a lo que experimentan los padres cuando se les da un diagnóstico. Esa fue la pregunta. ¿Y cómo se podría sobrellevar? Con esa finalizamos. Muy bien. Vera, no sé si nos puedes apoyar con esa. De nuevo, el micrófono, Vera, si puedes prenderlo, por favor. Hablamos que pasan por un duelo porque se ven todas esas etapas que transcurren durante el duelo, que es la negación, cuando nos dan el diagnóstico, ¿verdad? Decimos, no, a mí no me puede pasar, yo me cuidé todo el embarazo, yo planifiqué todo, yo tomé mis medicamentos, no, 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 a mí no me puede pasar, a otra gente, pero a mí no. Y no, yo tuve todos los cuidados, entonces a mí no me pasa. O ya están viendo los síntomas y todo, pero no, aún sigue negando, como les mencionaba al principio, buscan una justificación y aparece la negación. Y cada una de las etapas del duelo se ven dentro de este tipo de trastornos, y la culpa, el siguiente sería la culpa, ¿no? De decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Yo que hice todo lo posible porque mi hijo naciera sano, porque mi hijo estuviera en las mejores condiciones y entonces empiezan a culparse, ¿no? O, yo creo que es genético porque cierto familiar tuvo un trastorno, entonces yo creo que esto viene de mi familia, yo lo heredó de mí, empieza a aparecer la culpa de todos lados, buscamos pretextos y culpas, ¿no? Y así cada una de las etapas del duelo empiezan a verse presentes dentro de la familia. Y lo más recomendable sería, pues, no saltarnos ninguna etapa, sino vivir cada momento y con la ayuda de un profesional, pues se puede hacer más llevadero. Porque sí es complicado y tratando de nosotros de ser empáticos, podemos entender que es una situación complicada, pero con la ayuda de un profesional, con la ayuda del amor, con la familia bien consolidada, bien unida, yo creo que cada una de estas etapas se puede ir sobrellevando. Claro, Gracias. claro, Vera, muchas gracias. Y complementando lo que mencionas, sí, yo considero también, no soy especialista en el tema, pero considero que es importante vivir cada una de las etapas. Claro que es un duelo. Yo creo que sí es un duelo lo que se vive. Como dices, todas las etapas se ven presentes y es importante vivir cada una de ellas, porque cada una de ellas va a dejar un aprendizaje, tanto a nivel personal como a nivel familia. Entonces, sí es importante vivirlas. Y aquí llegamos de nuevo a lo que hemos estado haciendo énfasis, sobre todo con ayuda y apoyo de un profesional, que es quien va a canalizar las emociones, quien nos va a apoyar en la manera en que manejamos cada una de estas emociones que vivimos en estas etapas del duelo, para que al final podamos llegar a un objetivo. Y que obviamente este objetivo es aceptar lo que está sucediendo y abordarlo de la mejor manera en pro o en beneficio tanto de la familia como del niño que presenta este trastorno. Entonces, sí, claro que se representa un duelo, claro que va a ser complicado. Sin embargo, sí es muy importante tener esa apertura, tener esa paciencia, tener ese amor, tener esa tolerancia para que todo se pueda adaptar, todo se pueda integrar y de esta manera tanto la familia
pueda tener una dinámica adecuada, como el niño que tiene a lo mejor ese trastorno también pueda tener un desarrollo adecuado, se sienta apoyado, se siente entendido y de esta manera pueda desarrollarse. Adelante, Bere. Algo que se me pasaba también es, hablamos de puras cosas negativas o cosas que nos pueden afectar dentro del sistema, pero ¿por qué no abrimos más allá el panorama y podemos observar todos, nosotros le llamamos en terapia familiar, los lados fuertes, las cosas positivas que podemos retomar de esta situación, de la aparición del síntoma en la familia? Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí como mamá? Pues a lo mejor hacerme más independiente, a yo hacer otro tipo de cosas, a, a buscar ayuda, a formar un grupo de mamás donde pueda aportar algo por mi conocimiento. Entonces, en lugar de ver todo lo negativo que pueda ocurrir dentro de este engranaje, de esta situación dentro de la familia, pues sería bueno ver todo lo que podemos rescatar, qué podemos aportar a la sociedad, qué podemos aportar a lo mejor a la escuela que no tiene tanto conocimiento sobre el tema y que yo como mamá he investigado, sé, he ido a terapia, entonces tengo la experiencia, pues a lo mejor puedo aportar con una plática sencilla a otras mamás y ayudarlas para que vean esta situación de otra manera. Entonces, ¿qué me va a aportar a mí como mamá? ¿Qué me va a aportar a mí como papá? Como dentro de todo el sistema, ¿qué cosas puedo rescatar y qué cosas puedo aprender y me van a ayudar como es tan mencionado este tema, la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué podemos sacar de todo esto para renacer, para hacer cosas que puedan ayudar tanto a la familia como a la familia extensa, a los abuelos, las escuelas y demás, ¿verdad? Esa sería la aportación que no quería que se me pasara. Gracias. Claro, muchas gracias, Bere. Yo creo que es muy importante esta aportación y sí tenemos que tomarla en cuenta. Yo creo que cada reto que podamos enfrentar nosotros, ya sea de manera individual o como familia, siempre nos va a dar una lección, siempre nos va a dejar un aprendizaje. Y después de enfrentar un problema, de enfrentar una situación difícil, siempre viene una evolución, siempre viene un crecimiento. Por ahí muchas veces hablábamos, recuerdo, maestro, que en la maestría era un tema recurrente el hablar de todas estas lecciones que nos da la vida, ¿no? De cómo es un aprendizaje constante. Cada problema que enfrentamos es un aprendizaje, porque entro a ese problema siendo una persona y salgo de él siendo otra persona diferente, que aprendió algo, ¿sí? Y posiblemente si no lo aprendí, me va a tocar repetirlo hasta el momento en que lo aprenda. Entonces sí es muy importante eso que mencionas, ver el lado positivo de que las dificultades en la vida, en la familia, con nuestros hijos, no son para atosigarnos, no son para molestarnos, son aprendizajes. Al final de cuentas, son cosas que tenemos que aprender, cosas que tenemos que evolucionar para ser mejores seres humanos, para crecer. Y al final de cuentas, esta visión de aprendizaje, de verle el lado positivo a los problemas, a las dificultades, viene de tal vez tomar una terapia, de tener un asesoramiento profesional que te permita darte cuenta de esto y no vivir en negación, porque a lo mejor hablábamos del duelo, a lo mejor me quedo en la etapa de la negación y ya no va a salir de ahí. Entonces allí es importante el acompañamiento profesional para poder avanzar, evolucionar, crecer y transformarnos como personas. Maestro, no sé usted qué opina al respecto. Sí, bueno, de cada situación obviamente se puede aprender algo, ¿no? Dicen que de todo, hasta de los errores, ¿no? Pero hay que tener quizá la disposición y la actitud para aprender y para seguir adelante, como una de las preguntas que comentábamos, ¿no? Cuando uno de los papás no se baja del barco, por ejemplo, pues qué situación tan complicada, ¿no? Es afrontar la responsabilidad quizá que la vida nos da y pues sea cual sea la situación, intentar manejarla de la mejor manera posible. Sí, ese sería el punto. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a las conclusiones ya para ir cerrando? ¿Sí? Profe Rubén. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Pues antes de concluir, Bere, te quisiera agradecer mucho.
que nos hayas apoyado en esta charla, en esta conversación. Yo creo que nos aportaste muchísimo, nos aportaste visiones que nosotros como docentes, porque no somos profesionales de la salud, como docentes podemos aplicar en nuestra dinámica diaria en el aula. Entonces, perspectivas que yo, desde una perspectiva personal, no tenía en cuenta o no había visto de esa manera. Entonces, sí te quisiera agradecerte mucho tu participación. Y a manera de conclusión, yo quisiera destacar que el trastorno del espectro autista es muy complejo y no queremos entenderlo en su totalidad porque es muy difícil entenderlo. Se ha tratado de analizar de manera neurológica, de manera científica, médica, y no se ha estipulado una fórmula exacta del por qué se da y de cómo abordarlo. Cada situación es muy diferente y es importante en este caso ya abordarlo como padres de familia que estemos en esta situación, que lo abordemos en primera instancia con mucha apertura, con mucha aceptación, que nos demos cuenta que nosotros requerimos de apoyo de personas que son profesionales en el tema, que nos dejemos guiar de las personas que pueden hacerlo para que al final de cuentas nuestros hijos sean los que tengan un desarrollo adecuado, que ellos no sean los que se vean afectados por mi negación, porque yo al negarme o al estar en negación a quien afecto es a mi hijo, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si yo tomo una mala decisión, si yo estoy en negación, si yo no quiero entender que a lo mejor está pasando por este tipo de situaciones, a quien estoy afectando es a él. Entonces sí cabe mencionar que tenemos que reflexionar ese aspecto, que tenemos que en primera instancia velar obviamente por ellos, por su bienestar, pero tampoco descuidar a nosotros como personas o nuestra dinámica tanto de padres con nuestros demás hijos como de pareja. Entonces, esa es mi conclusión, que es una situación integral que involucra a todos los miembros de la familia y que a todos se les tiene que dar esa importancia. Porque también se da muchos casos, no sé si les ha pasado en este caso, Bere, que a lo mejor una familia le da más énfasis, más importante al hijo que tiene este trastorno y a lo mejor dejan de darle importancia o atención al hijo que no lo tiene. Entonces sí es muy importante considerar todo esto y que se trabaje de manera integral. Eh, yo me quedo mucho con que es importante trabajar la terapia, tanto a nivel individual de la persona que tiene el autismo, tal vez podría ser un enfoque cognitivo-conductual, como lo mencionabas, Bere, de manera individual para él, pero también es importante y no dejar de lado trabajar una terapia familiar, donde a lo mejor y la mejor herramienta obviamente que veamos es la sistémica, ¿verdad? Donde trabaja cada uno de estos elementos para que a su vez vaya el niño avanzando dentro de su manera individual, pero también la familia vaya integrándose y vaya teniendo una comunicación adecuada respecto a la situación que presentan. Esa sería más que nada mi conclusión, Bere. No sé si puedes, ¿qué nos puedes decir Sí, tú al respecto? yo quisiera, complementando un poco lo que tú dijiste, que entendemos que es un duelo el que vive la familia completa cuando se dan cuenta de que algo está sucediendo con su pequeño, que es importante vivir cada una de las etapas, pero también aprender de cada una de ellas, tratar de, en la medida de lo posible, asistir a terapia, que si de plano no es posible, pues que ahora, gracias a la tecnología, hay muchas formas de ayudarse y de tratar de preparar material para el pequeño. Si se nos complica mucho que terapia cognitivo-conductual, que terapia de estimulación, tantos tipos de terapias que hay, se nos complican por el trabajo, por el dinero, por demás situaciones familiares, pues que podemos buscar material en internet para sacar pictogramas, para hacerles memoramas a los niños, para hacer material hasta de material reciclado, poder hacerles cositas para tener a los niños trabajando y tratando de estimulándolos más para ayudarles en su desarrollo, que no sea un impedimento de que digamos no puedo asistir a ninguna terapia y pues mejor saco a mi niño de la escuela porque como ya me lo condicionaron a que tiene que ir a terapia y no puedo ir, pues mejor lo saco de la escuela. Entonces, que no sea esa la situación,
que busquemos dentro de casa el apoyo de la familia extensa, de los abuelos, demás, para que todos formemos redes de apoyo en la escuela, que sepamos nosotros comunicar lo que el niño le pasa, que no nos neguemos a eso, que tengamos la comunicación con la maestra para informarle lo que estamos viviendo, a nuestra manera explicarle qué estamos viviendo con nuestro hijo y también recibir apoyo de esa manera de la escuela. Y pues lo que esté en nuestras manos hacer, no quedarnos ahí. Entre lo más pronto posible sea la atención, pues mejores resultados se van a encontrar. Y pues yo, ¿qué les puedo sugerir? Pues la terapia familiar, ¿verdad? Buscar la manera. En el Instituto de la Mujer hay terapeutas familiares, no sé si en el DIF, no estoy enterada, pero buscar ayuda cuando se necesita y cuando nos llega el momento. A lo mejor no es de hoy para mañana, ¿verdad? Sentir que hoy es mi momento, que necesito la terapia porque ya estoy yo en un caos, necesito buscar ayuda, entonces que ese sea el momento ideal para acudir. Muchas gracias por la invitación. Claro, Bere, muchas gracias, maestro. Sí, bueno, para cerrar, yo también agradecerte, Bere, por tu participación. La verdad, yo me quedo muy, muy contento con mucho aprendizaje de esta sesión. Como docentes, mi mayor duda era esa, ¿no? Que a veces no sabemos qué hacer y bueno, me llevo ya una idea de qué es lo que debemos de hacer. Y bueno, esto es lo que nos deja este tipo de conversaciones, ¿no? A nosotros y a quienes nos vieron, nos escucharon, nos van a ver después. Eh, Mi conclusión sería esa, complementando las dos que ustedes ya dijeron. Bueno, que el autismo es muy complejo en la actualidad. Quizá en el futuro ya se nos vayan dando más datos, más información, quizá ya haya más de dónde viene o por qué se da o una terapia más aterrizada, pero en la actualidad, si hablamos de autismo, pues es lo que dijimos hoy. Si no hay otra información, no hay una causa específica, entonces es muy complejo y mi invitación sería a no quedarnos estáticos, a no quedarnos quietos. Va dirigido, quizá lo vean muchos de mis alumnos o maestros también que estamos frente a grupo, no quedarnos estáticos, también nosotros como docentes vemos algo que no está funcionando bien en algún alumno, pues hay que hacer algo, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, hay que informarlo, hay que reportarlo, hay que canalizarlo, ¿sí? Si hablamos de la familia, bueno, pues tampoco quedarnos estáticos ahí, ir a terapia, ustedes ya lo dijeron, ¿no? Es decir, hacerle la lucha, ahora sí como se dice, para sacar adelante a la persona, porque ese es un punto esencial, que es una persona, ¿no? Y que es una vida y que es un ser humano, y que si lo ignoramos, quizá lo vamos a perjudicar. Y hablábamos de este tiempo del desarrollo en que quizás si no se diagnostica eh, en edades tempranas, en el futuro va a traer quizá más repercusiones, ¿no? Para la persona. No va a tener un desarrollo adecuado y va a tener más problemas a la hora de desarrollarse. Entonces, la conclusión final, pues sería esa, ¿no? Estar leyendo, estar informándonos como profesionales, como familia, porque tenemos acceso hoy en día a los medios de información y comunicación, y bueno, simplemente saber qué es el autismo e irnos actualizando cada vez más, ¿no? Porque es un tema en desarrollo, sí, es un tema que está en investigaciones, que se está viendo cada día más, y bueno, pues actualizarnos, eso es lo que nos queda. Al trabajar con personas, ¿no? Quienes estamos en el ámbito social, pues tenemos que saber todo este tipo de información. Bueno, pues de esta manera concluimos la conversación. Agradecemos mucho a quienes participaron con las preguntas, quienes se pudieron unir aquí en vivo y pues quienes nos verán después. Hacerles la invitación, vamos a estar haciendo las conversaciones por ahí los viernes en la medida de lo posible en este horario. Por ahí estamos preparando algunos temas que nos dijeron en la encuesta. Quieren profundizar en el tema del duelo, sería un tema interesante, ¿no? Por ahí hay varios temas que luego les iremos dando a conocer, ¿sí? Pues muchas gracias, profe Rubén, Bere, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, Pablo. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, hasta Adiós. luego, que estén muy bien. Gracias.